Estamos de retorno en Primera Impresión. Ya llevan varios días de bloqueo, un poco más de 10 días. Los bloqueos del ala y vista del movimiento socialismo en diferentes puntos de la carretera de nuestro país. Vamos a hablar de este tema con la oposición. Está con nosotros en este momento vía Zoom. Le agradezco su tiempo al diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros y buenos días. Muy buenos días, Alexandra. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo hasta ahora. Bien, diputado, ante estos más de 10 días de bloqueo, ¿cuál es el parecer de la oposición ante este conflicto que todavía persiste? Bueno, Alexandra, creo que ahora más que nunca ha quedado claro cuál es la realidad y la intencionalidad de este bloqueo. Primero, que responden absolutamente a Evo Morales, donde se ha podido ver el máximo de la expresión en Cochabamba, es decir, Cochabamba es el rehén en este momento del bastión de Evo, el cual ha estado bloqueando prácticamente desde hace 10 días con resultados de contagiar a otros lugares, no prácticamente con resultados. O sea, es decir, sus resultados están en Cochabamba, primero. Segundo, creo que ya ha quedado desnuda la verdadera intención o el trasfondo de ese bloqueo. No solamente o no es el tema de las elecciones judiciales, es una candidatura que ya ha sido desahuciada por el Tribunal Constitucional el último día de su vigencia, antes de autoprorrogarse. Claro está que haciendo caso también con el respaldo internacional de una consulta a la CIDH. Entonces, eso quiere decir que más allá de la autoprórroga, que hoy por hoy se está cuestionando y tienen que salir, esa sentencia tiene un respaldo internacional del sistema internacional jurídico de justicia. Entonces, claramente lo que Evo Morales quiere hacer es presionar, disfrazarse de demócrata y presionar al gobierno y a la ciudadanía para que en este caso se tome en cuenta una candidatura que no puede volver a ser. En todo caso, lo que estamos viendo es que sí hay dos vertientes dentro del propio movimiento al socialismo. El evismo, que respalda este bloqueo, y el arcismo, que utiliza este bloqueo para excusarse, echarle la culpa del fracaso de la importación de hidrocarburos. Ahí vemos dos caras de una moneda nefasta, porque lo que están haciendo dentro del arcismo es que no tienen la capacidad de pagar a los importadores de gasolina, por eso no nos venden la gasolina, no la traen al país, y claramente hay un desabastecimiento que ellos tratan de hacer y decir que es por culpa del bloqueo, cuando la gasolina viene por Chile. Cuando la gasolina aquí en el occidente debería haber más que suficiente, es más, debería haber una sobreoferta de gasolina en el occidente porque no estaría pudiendo pasar al oriente, más allá de que la ANH o el propio presidente de Yacimientos digan que el bloqueo evita que la gasolina venga de Santa Cruz, cuando vuelvo a repetir, viene de Chile. Entonces, creo que aquí están utilizando el bloqueo las dos caras del masismo, el arcismo y el evismo, para presionar a la gente, para extorsionar a la población nacional, para que en este caso uno de los dos pueda tener el triunfo político, por así decirlo, e imponer su voluntad. En todo caso, lo que está en juego hoy por hoy es la justicia, es la importación de gasolinas y la política de hidrocarburos, incluida la subvención. Entonces, realmente la canasta básica, los precios son los que están pagando realmente con una alza absoluta, y es el ciudadano de a pie el que lastimosamente tiene que pagar eso. Para realizar estas medidas de presión que llegan a ser tan contundentes y tan fuertes a nivel nacional, se necesita principalmente un financiamiento. Desde la oposición, ¿cómo ven este escenario? ¿Desde dónde creen ustedes que está llegando el dinero para poder movilizar a tantas personas a nivel nacional? Evo Morales, como siempre, desde hace más de 30 años, lo que ha hecho ha sido paralizar Cochabamba, el país, ciertamente hay que decirlo, con muchísima menos contundencia que hace 20 años. Esa es una realidad, porque ha cambiado la coyuntura, ha cambiado el país, etcétera. Y como siempre, recurriendo en un financiamiento dudoso, de dudosa procedencia.
no sabemos de dónde viene ese financiamiento, se encuentran mochilas con dinero, se encuentra gente llevando plata. Esa es y ha sido siempre la forma del movimiento al socialismo, con Evo Morales y sin Evo Morales. Hay que recordar lo que ha pasado en 2019, donde también en esas protestas en contra del gobierno de transición se encontraba mochilas con plata, etc. La realidad es esa, ellos están utilizando el financiamiento que no sabemos de dónde viene. Lo peor de todo es que la negligencia del propio presidente y del ministro de gobierno, que hasta ahora no se lo ve accionar nada para desbloquear. Ellos tienen la tutela del uso de las fuerzas públicas, en este caso de la policía o inclusive de las Fuerzas Armadas, pero ellos no están haciendo absolutamente nada. No logran desbloquear, no hay la intencionalidad de un desbloqueo real, más allá de un poco de show, por así decirlo. Y por supuesto no hay detenidos, no hay procesados. ¿Por qué el gobierno le tiene tanto miedo a Evo y por qué le están permitiendo más bien que siga bloqueando? Ellos ya podían haber desbloqueado hace más de una semana. Entonces claramente aquí también hay una intencionalidad política y en ese sentido hay que ser claros. Evo Morales utiliza el bloqueo y el gobierno está utilizando el bloqueo como excusa para tapar su negligencia. Diputado, si bien se entiende que el señor Evo Morales no pierde la esperanza, digámoslo así, de ser candidato del MAS y poder regresar a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, desde la oposición, ¿cuál es el criterio que se le puede enviar al expresidente Evo Morales? ¿Cuál es el mensaje, las palabras, si usted quiere, para el señor Evo Morales en relación ya a esta posición de regresar al poder del país? Evo Morales no puede volver a ser candidato. Él fue el que produjo el primer quiebre constitucional al desobedecer el referéndum del 21F, que fue vinculante. Luego atropelló la Constitución con una postulación en el 2019 totalmente ilegal, con una excusa que no tenía sentido como el derecho humano a la reelección. Y por supuesto produjo un vacío de poder, hizo fraude y se fue en este caso del país. Por lo tanto, no solamente no debe volver a ser candidato, tiene que enfrentar a la justicia por todos los hechos devenidos desde el 2016 con respecto al tema electoral, y en el tema del ejercicio del poder también tiene que hacerlo. Entonces, claramente Evo Morales no puede volver a ser candidato por la sentencia, por los hechos sucedidos y porque además ya la ciudadanía le dijo que no y lo va a volver a hacer. Entonces, claramente el señor Evo Morales debiera jubilarse o debería buscar la presidencia del Consejo Municipal en Chinaota o algún otro tipo de cargo, pero que no tenga absolutamente nada que ver con la conducción del Estado. Está inhabilitado, y más allá de las presiones y de los bloqueos, si se trata de la democracia y en este caso de evitar que el señor Evo Morales vuelva a ser candidato, creo que todos los bolivianos estaríamos dispuestos a bloquear su candidatura y a soportar el peor de los bloqueos con tal de defender la democracia. Diputado, ¿qué papel está jugando actualmente la oposición ante este conflicto en el movimiento socialismo? Está más que claro que la oposición ha elaborado 2 proyectos de ley que se han aprobado. Es más, la 144 se basa o es dentro de lo que nosotros hemos propuesto. Claramente estamos dentro de la propuesta y también de la solución. Nosotros hemos estado desde el principio en la denuncia permanente de la intención de Luis Arce Catacora de hacerse de la justicia por el dedazo, o en este caso por la autoprórroga, porque nunca le interesó llevar adelante un proceso de elección judicial. Entonces, primero hemos estado proponiendo, se han logrado consensos que el gobierno ha desbaratado, y eso lo ha logrado la oposición. Ha logrado la oposición que se aprueben 2 proyectos de ley. Por lo tanto, estamos en la construcción de solución y de acuerdos para salir de este empantanamiento, y que, vuelvo a repetir, quien tiene la responsabilidad de lo que está pasando es el gobierno. En ese sentido, creo que la oposición ha cumplido su rol histórico de propuesta y de lograr acuerdos que el movimiento al socialismo nunca antes había logrado. Eso hay que también recordarlo. Ellos se han acostumbrado a gobernar con los 2/3, nunca buscaron el acuerdo con nadie. Hoy por hoy se logró con facciones, se logró con incluso algunos alcistas, y que lastimosamente el gobierno desbarata eso, ya no con la asamblea, ya no con sus operadores políticos en la asamblea, porque los ha perdido la mayoría, ha perdido la capacidad, pero lo hace a través de un tribunal constitucional autoprorrogado que destruye los acuerdos, que hace injerencia sobre el primer poder del Estado.
Por lo tanto, creo que aquí está más que claro quién no quiere solucionar este problema. ¿Hasta cuándo cree que puedan resistir tanto el levismo como el arcismo en este caso? O más bien, ¿quién podría resistir más, diputado? En este caso, por eso hay que dejar muy en claro a la población que hay dos cosas. Primero, la elección judicial que evita o saca del juego a estos autoprorrogados, que aunque no nos guste a nosotros una elección judicial, hay que cumplirla porque está en la Constitución y porque eso va a evitar que el señor Luis Arce Catacora en 2025 inhabilite candidatos, haga lo que le dé la gana apresando y persiguiendo políticamente, primero. Y segundo, Evo Morales, con su intención y disfrazado de demócrata, está por supuesto buscando una candidatura. Diferenciando esas dos cosas, creo que aquí el pueblo boliviano tiene que entender que primero hay que desbaratar esta autoprórroga y segundo, mantenernos firmes para evitar que Evo Morales vuelva a ser candidato. Él no va a volver a ser candidato y en ese sentido creo que todos los bolivianos estamos de acuerdo, por lo tanto habrá que solucionar la justicia primero y mantener en este caso a raya a Evo Morales. El diputado, dentro de ustedes se considera que el presidente, o más bien el expresidente Evo Morales, estaría manteniendo esta fuerza de convocatoria a bloqueos y el poder entre sus manos. Claramente es menor que hace muchos años, claramente no tiene la capacidad y el discurso que tenía hace 20 años, no tiene la capacidad de convencimiento y el país también ya ha cambiado. Por lo tanto, lo que haga Evo Morales tiene una menor incidencia. Son grupos menores organizados ciertamente y con recursos que no sabemos de dónde vienen. Por eso es importante la acción del Estado. ¿Por qué el gobierno le permite seguir bloqueando? ¿Por qué el gobierno no lo convoca, no lo cita, no declara en temas judiciales? ¿Por qué en este caso el gobierno no hace y cumple su rol institucional? En este caso de la libertad de tránsito. Y realmente los que están produciendo que Evo Morales siga creciendo es el gobierno, porque no tienen la capacidad de hacer cumplir la ley, no tienen la capacidad de liberar las vías para dejar el libre tránsito y por supuesto aquí ellos son los que están más bien generando que Evo Morales pueda ganar algo de capital político. Evo Morales es un cadáver político y claramente el gobierno le permite en este caso seguir perjudicando no solamente su gestión, porque es una buena excusa, es decir, el bloqueo no permite que haya dólares, no permite que haya gasolina, no permite que haya pollo. Claramente ellos están utilizando a Evo Morales como excusa de su negligencia y eso hay que dejárselo muy claro a la población. Una cosa es el bloqueo, una cosa es Evo Morales que no tiene capital político y otra cosa es la negligencia del gobierno que no tiene la capacidad ni siquiera de desbloquear. Diputado, fue el mismo presidente Luis Arce Catacora quien dijo a los medios de comunicación que este tipo de conflictos y bloqueos que principalmente organiza el expresidente Evo Morales estarían afectando a los carnavales en Bolivia. ¿Qué opinan ustedes dentro de la oposición? Bueno, realmente ahí vemos pues la capacidad y la visión de un presidente que es corto de vista. No podríamos decir de Luis Arce Catacora jamás que es un estadista. Ciertamente afecta al carnaval, pero en todo caso aquí el problema de fondo es la democracia. El problema de fondo es cómo vamos a vivir los próximos carnavales en 10 años o 20 años, por así decirlo. Entonces, realmente este caballero es una persona que no tiene visión de Estado y ahí lo demuestra con declaraciones tan mediocres. Creo que es muy importante ahora entender que sí o sí tenemos que recuperar un mínimo de institucionalidad para poder tener una vida más tranquila más adelante, para que los carnavales no sufran de este tipo de problemas los próximos 10 o 15 años. No podemos reducirnos a esta visión tan cortoplacista como lo plantea el presidente, que se asemeja a otras autoridades del pueblo que realmente tienen esa visión, pero él es el presidente de este país, por lo tanto, lastimosamente nos da vergüenza ese tipo de declaraciones y demuestra que no tiene la capacidad de liderar, mucho menos gobernar. Peor plantear un país de aquí a los próximos 5 o 10 años. ¿Qué debería ser, y finalizo con esto, diputado, por favor, qué debería hacer el presidente Luis Arce Catacora para ponerle fin a este conflicto?
Este conflicto tiene solamente esas dos aristas. El cumplimiento de la Constitución, en este caso, tiene que lograr y viabilizar el acuerdo que él ha estado entrampando para que los autoprorrogados salgan lo antes posible y se pueda lograr, en este caso, el cumplimiento de la Constitución con respecto a las elecciones judiciales. Primero. Segundo, tiene que desbloquear. Él tiene toda la facultad del Estado y la fuerza pública para desbloquear y poner a raya a Evo Morales. Esa es su segunda y más importante labor. Por lo tanto, cumpliendo esas dos acciones, de seguro este país se pacifica. Además de pedirle un mínimo de criterio en el manejo de la economía, que claramente está siendo cada vez peor. En todo caso, estos dos problemas son urgentes y la economía hay que irla corrigiendo con el tiempo. Entonces, con esas tareas bastaría, no es mucho pedir para que este país pueda volver a pacificarse y en este caso evitar perjudicar económicamente a las familias. Bien, diputado, muchas gracias y muy amable por su tiempo. Que tenga buen viernes. Muchísimas gracias, Alexandra. Un saludo cordial. Gracias. El diputado Alejandro Reyes con nosotros, conociendo el parecer de la oposición en este sentido y este conflicto que ya lleva más de 10 días. Bloqueos en carreteras en todo el país de parte del ala vista del movimiento al socialismo.